Existe una pregunta silenciosa que seguramente la mayoría nos hemos hecho alguna vez. ¿Y si hubiera tomado otra decisión? En el episodio de hoy vamos a revisar un mundo en donde esa pregunta no solo existe, se responde. Un lugar entre la vida y la muerte, entre el arrepentimiento y la posibilidad. Ese es el mundo de la biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Una biblioteca infinita donde cada libro es una versión distinta de tu vida. A través de Nora Seed nos enfrentamos a todas esas vidas que no vivimos. Los hubiera, los que pasaría si, las decisiones que creímos errores o salvaciones. Pero más allá de la fantasía, esta historia nos confronta con algo mucho más profundo, la forma en la que interpretamos nuestra propia vida. Porque tal vez no se trata de tener más opciones, sino de aprender a ver con claridad la vida que ya tenemos. Este episodio no es solo sobre un libro, es sobre las historias que te cuentas y las que todavía estás a tiempo de reescribir. Bienvenidos a Crear Historias, yo soy Diego Arellano y en cada episodio exploramos historias que pueden ayudarte a construir la tuya. El libro comienza 19 años antes de que Nora decidiera morir. Se encuentra junto a la señora Elm. Ella la anima a hacer lo que ella quiera, ya que tiene un futuro brillante por delante. Están en la biblioteca cuando el teléfono suena. La señora Elm contesta y recibe una mala noticia. 27 horas antes de decidir morir, Nora se encontraba en su casa esperando que algo sucediera. Y alguien toca su timbre. Era Ash, un cirujano que había conocido en la tienda en la que trabajaba para darle una terrible noticia. Su gato, al parecer, había sido atropellado y yacía muerto en la calzada. Nora no era lo que esperaba y salió a buscarlo y al encontrarlo sintió envidia. Ella quería morir. Nora llegó a la tienda de instrumentos musicales en la que trabajaba de manera impuntual 9 horas antes de decidir morir y se encontró con su jefe, el encargado de la tienda, Neil, que le preguntó su edad y cuánto llevaba trabajando allí. Nora tenía 35 años y llevaba más de 12 años trabajando en ese lugar. Neil también le preguntó qué quería hacer de más pequeña. Ella había pensado en ser una nadadora profesional. Le preguntó por qué había querido trabajar ahí y salió a la luz que ella estaba en un grupo de música con su hermano. Lo dejaron porque pensaban que no tenían futuro. Neil le dijo que su hermano pensaba otra cosa y que había visitado la tienda recientemente y comprado un amplificador. El hermano de Nora sabía cuál era su día libre, así que seguramente la estaba evitando. El negocio no iba muy bien y Nora estaba pasando por un momento difícil. Neil le dijo que temía que la tenía que despedir. Después, Nora recibió un mensaje de su ex, Dan. Quería verla, pero ella no quería hacerle más daño. Creía que todo podría empeorar. Nora había perdido a su madre y había cancelado la boda 2 días antes de que se realizara. 8 horas antes de decidir morir, Nora entró en una tienda de periódicos y vio una edición de National Geographic. Su padre estaba suscrito a la revista y recordó un artículo sobre Svalbard, un archipiélago noruego situado en el Océano Ártico. Recordó que la señora Elm, la bibliotecaria de su escuela, la había animado a ser glacióloga. En la tienda se encontró con Ravi, un amigo de su hermano. Él también pertenecía a la banda. Hablaron del pasado y cómo Nora dejó el grupo porque se iba a casar. Eso había frustrado a Ravi y a su hermano, porque se encontraban en un momento muy importante en su carrera. Quizás si Nora no hubiera renunciado, hubieran sido muy famosos. Ravi se va y después la dependienta detrás del mostrador le pregunta si ella es Nora Sid. La dependienta le dice que estuvieron juntas en el colegio. La recordaba como una excelente nadadora y una cerebrito. En la escuela creían que llegaría a las Olimpiadas y que sería muy exitosa. Nora se hundió más en la depresión. 7 horas antes de decidir morir, Nora estaba muy triste. Necesitaba hablar con alguien. Recordó a su mejor amiga Izzy, que vivía en Australia, pero las cosas se habían enfriado. Le envió un mensaje y esta la dejó en visto. 5 horas antes de decidir morir, olvidó la clase de piano que tenía que darle a su alumno Leo. Recibió una llamada de su madre, Doreen, para decirle que habían estado esperándola 1 hora en la puerta de su departamento. Leo estaba pensando en dejar las clases. 4 horas antes de decidir morir, se encontró con su vecino de 84 años, el señor Banerjee. Él le dice que ya no era necesario que le ayudara con llevarle los medicamentos, como usualmente lo hacía, porque el ayudante de la farmacia se mudó por la zona y las acercaría. Nora sintió que nadie la necesitaba más. 3 horas antes de decidir morir, sentía que todo le dolía, como si la desesperación que le embargaba su mente se hubiera instalado en el pecho,
brazos y piernas. Checó las redes sociales y notó que no tenía nuevos seguidores ni una solicitud de amistad. Vio que en Instagram todo el mundo había encontrado cómo vivir, salvo ella. Puso un post disperso en Facebook, aunque ya no utilizaba tanto esa red social. 2 horas antes de decidir morir, bebió vino y se hundió en su tristeza. Sentía que no había logrado nada de lo que había querido ser. Nadadora, música, filósofa, pareja, viajera, glacióloga, feliz, amada, nada. Ni siquiera dueña de gato, ni profesora particular de piano 1 hora a la semana. Solo sabía que no quería llegar al día siguiente. Buscó un bolígrafo y una hoja de papel y decidió que era un buen momento para morir. Era medianoche y Nora se encontraba en un lugar con una niebla espesa. No podía ver nada y eventualmente pudo distinguir una serie de pilares. Emergió un edificio con fachada de piedra y un reloj en el hastial. El número marcaba la medianoche. Entró al edificio y se encontró con una infinidad de estantes con libros. Todos eran de color verde en diferentes tonalidades. Los libros no tenían el autor ni el título en el lomo y eran de diferentes grosores. Tomó uno y escuchó una voz que le dijo que debía de tener cuidado. Nora se encontró con la bibliotecaria y la reconoció como la señora Elm, la bibliotecaria de su escuela. Le preguntó que dónde estaba y ella mencionó que en una biblioteca, por supuesto. Nora le preguntó si estaba muerta o en la otra vida. La señora Elm le dijo que le permitiera explicarle. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca y los estantes de la biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otra decisión. Nora se encontraba entre la vida y la muerte. Ella quería morir y pensaba que ni siquiera eso podía ser bien. Los estantes en la librería comenzaron a moverse, o más bien los libros en sí. La bibliotecaria le dijo que era hora de empezar y le explicó que cada vida está conformada por muchos millones de decisiones, algunas importantes y otras banales. Nora no podía creer que eso fuera real, pero la señora Elm le afirmó que se encontraba entre un lugar y otro. No es la vida, pero tampoco la muerte. Los estantes se detuvieron y Nora se fijó en un libro en particular de color gris. La señora Elm lo tomó del estante y se lo entregó a Nora. Nora quiso abrirlo, pero la señora Elm le dijo que tenía que esperar a que ella le diera permiso. Agregó que todos los libros eran una versión de su vida, salvo uno, el libro gris, el libro de los arrepentimientos. La señora Elm le explicó que cada que se había arrepentido de algo estaba escrito ahí. Le dio permiso de abrirlo y Nora descubrió que estaba ordenado por capítulos, por años de vida, y los capítulos se alargaban año con año. Nora se dio cuenta que abarcaban cualquier minucia cotidiana, como no haber hecho ejercicio, hasta otras más sustanciales, como no haberle dicho a su padre que lo quería antes de que muriese. Estaba lleno de arrepentimientos, y uno de ellos era el haber sido cruel con su exnovio Dan. Así, empezó a recordar el hombre con el que había estado a punto de casarse. Nora lo había conocido en Londres, cuando compartía apartamento con su mejor amiga Izzy. Un chico divertido y curioso. Su sueño era poner un pub en el campo. Nora había considerado unirse a su plan, pero después se dio cuenta que no quería casarse con él. 3 meses antes de la boda murió su madre y eso hundió aún más en la depresión a Nora. Al revivir todos esos momentos, sintió una agonía que no quería soportar. La señora Elm le dijo que cerrara el libro y con mucho esfuerzo lo hizo. La bibliotecaria le explicó que podía elegir una vida. Podía arrepentirse de algo y elegir una vida en la que hubiera actuado de forma diferente de acuerdo a ese arrepentimiento. Podría ser una vida corta o muy larga, pero si Nora estaba feliz con ella, podía quedarse ahí. El único peligro, continuó la señora Elm, es perder la voluntad de seguir adelante. Su vida raíz se vería afectada y eso podría conducir a la destrucción de la biblioteca. Desaparecería para siempre, moriría, y con ella el mundo de posibilidades. Nora dijo que ella quería morir y por eso había tomado esas pastillas. Pero la señora Elm dijo que quizá no, porque ahí seguía. Nora recordó el sueño de Dan de poner un pub en el campo y cómo ese se había convertido también en su sueño. Nora se preguntó si había una vida en la que seguía con él, y la señora Elm le entregó un libro en el que eso era posible. El título era Mi vida. La bibliotecaria le pidió que leyera la primera página. Y así lo hizo Nora. En esa primera página se leía, salió del pub al aire fresco de la noche. Y al final, desaparecieron tanto el libro que tenía entre las manos como la biblioteca que la rodeaba. Nora se encontraba en una bonita carretera de pueblo. Vio un pub con un cartel con 3 palabras talladas a mano. Las 3 herraduras. Charló con algunos clientes que salían del pub. Era después de la medianoche.
Donde la acera se convertía en campo, vio otro cartel que delataba que se encontraban en Oxfordshire. Dan le había platicado de ese sueño mientras caminaban en París. El cáncer de la mamá de Nora había regresado y pospusieron ese sueño, pero en esa vida ese sueño se había materializado. Nora pensó que quizá había acertado en elegir con mucha suerte de principiante la vida que la haría feliz. Dentro del pub, encontró un gato con el mismo nombre que su gato de su vida raíz, Voltaire, aunque físicamente eran muy distintos. Después, se encontró con un chico larguirucho despidiéndose y le dijo que había limpiado las mesas y sillas y había puesto el lavavajillas. Nora no sabía quién era e intentó actuar casual. Después, apareció Dan. Lucía distinto, sin barba, con más arrugas en torno a sus ojos y dos oscuras medias lunas. Hablaron acerca de la noche de concursos en el pub y Dan bebía, pero se sentía juzgado por Nora. Se justificó explicando que siendo maestro de ceremonias se ponía nervioso y que con unos tragos era más gracioso. Empezó a hacerle algunas preguntas de las cuales Nora no sabía qué responder, así que decidió sacar una pizarra del pub y se encontró con un artículo enmarcado del Oxford Times, con una fotografía de Nora y Dan con el título Propietarios de pub cumplen su sueño. Salió del pub y recibió mensajes a su celular. Nora ni sabía que lo tenía guardado en su bolsa. Eran mensajes de Izzy con fotografías de ballenas jorobadas. Después de haber terminado su compromiso con Dan, Izzy le había propuesto que se fueran a vivir juntas a Australia y trabajar juntas en un barco de observación de ballenas. Nora había decidido quedarse en Bedford y sustituir a su mejor amiga con un gato. Vio en las conversaciones que a pesar de la distancia, su relación había mejorado. Regresó al pub y entró al área en la que vivían. Nora se había percatado que tenían problemas económicos por el nerviosismo de Dan al hablar del banco, pero todo se veía en orden en su habitación. Dan salió del baño y empezaron otra conversación. Nora lo notaba extraño, incluso su voz sonaba distinta. Nora se dio cuenta que se sentía muy rara de meterse en la cama con un hombre al que no había visto en 2 años. Dan le dice que si no quería hacer un bebé esa noche lo podía decir. Nora se sintió rara de saber que en esa vida estaban intentando tener un hijo. Ella empezó a recordar cómo Dan no había estado tan interesado en su vida raíz. Ella le había escrito una canción y a él le pareció serle insignificante. No la apoyó en su carrera musical y en alguna ocasión en que una disquera había querido firmar con los Laberintos, Dan le había dicho que quizá no sobrevivirían como pareja si aceptaba. Ella le dijo que lo podía llevar con ella y lo incluiría en el contrato, pero Dan dijo que ese era su sueño, no de él. Dan insistía en que se preocupaba por ella, pero parecía más una manipulación. Dan también pensó que ya había empezado a confiar de nuevo en él. Nora no lo sabía en esa vida, pero salió a la luz que la había engañado con Erin, una chica que trabajaba con ellos. Él insistía que fue porque estaba borracho, pero que había cambiado. Nora se preguntaba si esa era la vida por la que había estado doliéndose, una línea temporal que se lamentaba de no haber existido. Nora se dio cuenta que él no se interesaba mucho en ella y que no era feliz con haber cumplido su sueño de casarse con ella y tener su propio pub en el campo. Y además tenía problemas con el alcohol. Dan insistió que fuera a la cama, pero Nora se negó. Entró al baño. Sabía que no tenía mucho tiempo porque había sufrido una decepción completa. Entró al baño y se vio en el espejo. Se veía más sana, pero avejentada. Esa no era la vida que había imaginado. Nora le deseó a su yo del espejo buena suerte y regresó a la biblioteca de la medianoche. La señora Elm se encontraba ahí y le preguntó qué le había parecido. La señora Elm estaba sentada ante una mesita baja de madera frente a Nora, jugando ajedrez. Nora le dijo que había sido distinto a como lo había imaginado, y la señora Elm le dijo que era difícil predecir cómo serían las cosas. Nora le preguntó qué sería de esa Nora, a lo que la bibliotecaria contestó que ella solo sabía qué ocurría en el hoy, pero no en el mañana. Esa Nora no sabría cómo habría llegado al baño, y eso sería raro. La señora Elm le preguntó que si nunca había entrado a una habitación y preguntarse por qué había estado allí, olvidando algo que acababa de hacer, haberse quedado en blanco o registrado erróneamente lo que estaba haciendo en un momento dado. Nora continuaba con su deseo de morir. Sentía que algo en común con esa otra vida era que ella estaba ahí y que sentía que estaba destinada a ser infeliz en sus otras vidas también. Sentía que no aportaba nada y que se ahogaba en autocompasión. Quería morir. La señora Elm dijo en tono muy comedido que querer es una palabra curiosa. Querer implica carencia. Quizás su problema no era lo que quería, sino aquello de lo que carecía. Quizá exista una vida que quisiera vivir. Nora pensó que era una vida con Dan, pero no lo era. La señora Elm le preguntó a dónde quería ir,
y le preguntó que si quería echarle otro vistazo al libro de los arrepentimientos. Nora se negó. La señora Elm le preguntó por su gato y Nora decidió que quería ver una vida en la que fuera capaz de garantizar que Voltaire no se escapara de casa y fuera atropellado. Así, Nora regresó a una copia aparentemente exacta de su vida raíz, pero eso podría ser mejor porque Voltaire se encontraba vivo. Buscó por todas partes y lo encontró debajo de su cama. Lo llamó, pero el gato no se movía. Tocó al gato y al notar la temperatura de su cuerpo, supo que estaba muerto. Se inundó de tristeza y confusión y regresó a la biblioteca de la medianoche. Nora no entendía por qué. Había pedido una vida en la que Voltaire siguiera vivo, pero la señora Elm dijo que lo que había pedido era una vida en la que se aseguraba que su gato no saliera. Si hubiera pedido una vida en la que aún siguiera vivo, le habría dicho que no, porque esa vida no existe. La señora Elm le explicó que Voltaire había sufrido de miocardiopatía restrictiva severa congénita. Su corazón estaba destinado a fallar a una edad temprana y que en su vida raíz, Voltaire vivía más que en casi cualquier otra vida, excepto la que acababa de visitar. Tuvo unos años difíciles, pero esos primeros fueron el mejor tiempo de su vida. Agregó que los gatos saben cosas, entendían cuando se les estaba acabando el tiempo y salió a la calle porque sabía que moriría y no quería que ella lo viera morir. El gato la quería y Nora supuso que lo había atropellado un carro, pero recordó que cuando lo encontró no tenía ninguna herida. Nora abrió el libro de los arrepentimientos y vio cómo había desaparecido uno de sus últimos arrepentimientos. Cuidé muy mal de Voltaire. La señora Elm le explicó que muchas veces los arrepentimientos son fake news. Nora le preguntó por qué si sabía que eso sucedía en esa vida, no se lo había dicho, a lo cual le contestó que a veces la única manera de aprender es vivir. Nora se negaba a vivir otra vida, pero la curiosidad le ganó. En todas sus vidas iniciaba a esa misma hora, la medianoche. Preguntó qué pasaba si en otra vida se encontraba dormida a la medianoche. La señora M le dijo que seguiría dormida y eventualmente despertaría y viviría esa vida, pero que quizá podría estar en una vida en el que el horario era diferente. Nora pensó en la vida con su amiga Izzy y se dio cuenta que estaba cediendo a entrar a otra vida. Preguntó qué pasaría si estaba muerta en otra vida que eligiera en los libros. ¿Moriría así nada más? La señora M le dijo que así no funcionaba la biblioteca. Sí, había muerto de distintas formas en otras vidas, pero la biblioteca era el mundo de las posibilidades, y que sí podía morir, pero no de forma instantánea. La biblioteca no era un catálogo de cadáveres o fantasmas. Nora abrió un nuevo libro y comenzó a leer. La piscina estaba algo más concurrida de lo habitual. Se encontraba en una piscina de agua salada junto al mar. Leyó un cartel que decía Piscina Playa de Bronte. Eso se encontraba en Sydney, pero no era Byron Bay. Eso podía querer decir dos cosas. O bien Izzy no vivía en Byron Bay en esa vida, o bien ella no vivía con Izzy. En su mano llevaba un reloj y una pulsera con una llave sujeta con el número 57, su casillero. Encontró los vestidores y abrió su casillero. Mientras se cambiaba, se dio cuenta que tenía algunas cicatrices y un tatuaje de un ave fénix. No sabía hacia dónde ir en esa vida o dónde vivía, pero lo sentía como algo liberador. Buscó en Google su nombre y agregó Sydney, pero antes de poder revisar los resultados, vio que un hombre caminaba hacia ella y le sonreía. La saludó y le preguntó a qué hora iniciaba ese día. Ella dijo que se le había olvidado y él dijo que lo había visto en la lista de turnos, a las 11. Ella preguntó, ¿a las 11 de la mañana? Él se rió y le preguntó qué estaba fumando. El hombre se despidió y ella pensó que quizá trabajaba en un barco de observación de ballenas que zarpaba desde Sydney. Quizá Izzy también. Tomó su celular y vio nombres de personas que no reconocía. Después vio un mensaje del trabajo en el que le preguntaban ¿dónde estás? Y un mensaje de Dan. Él le platicaba que había soñado con el pub y que iría a Australia y le encantaría verla. De igual forma, encontró que utilizaba Instagram y que publicaba fotos de poemas. Después, encontró un correo dirigido a Charlotte, quien había sido su única amiga en teoría de cuerdas, hasta que se mudó a Escocia. En el correo le compartía su dirección en Australia, pero a Nora algo le olía mal. Su tono era de vaga y distante alegría y no sonaba como algo que ella hubiera escrito y tampoco mencionaba a Izzy en el mensaje. ¿Por qué? Llegó al apartamento de la dirección del correo y encontró a una chica con mirada de zombie en él. Entró al baño porque necesitaba pensar lo que estaba sucediendo. Encontró una revista de National Geographic con la portada del agujero negro, la misma que había leído en otra vida al otro lado del mundo justo un día antes. Recordó cómo se había esforzado de joven en las asignaturas de ciencias y geografía en la escuela para ser como los científicos del artículo. Platicando con su compañera de cuarto, salió a la luz su amiga Izzy. Nora dijo en voz alta, ¿qué habría pasado con ella? La roomie preguntó que si se refería a su amiga que murió. Nora
buscó en internet y encontró una noticia en la que confirmaba que Izzy había muerto en un accidente de tráfico. Isabel regresaba a Byron Bay desde Sydney para acudir a la fiesta de cumpleaños de Nora. Nora recibió una llamada del trabajo preguntando por ella mientras procesaba la muerte de su compañera y regresó a la biblioteca. Le preguntó por qué se había quedado en Australia a la bibliotecaria. La señora Elm dijo que se encontraba en depresión. Nora sentía que en todas las vidas podía estar deprimida y quería intentar algo diferente. Le pidió que le dijera en qué vida podía tener éxito y que las bibliotecarias eso hacían. Pero la señora Elm mencionó que debía tener una barra de búsqueda para eso, metafóricamente hablando, y que la única manera de saber eso es que debía de vivir y aprenderlo. Nora recordó la relación que tenía con su padre. Él la animaba en gran medida a ser una nadadora. Él proyectaba un poco sus sueños en ella, pues había dejado de jugar rugby profesional por una lesión en la pierna. Fue un gran golpe para él cuando ella le dijo que no quería nadar y su relación se quebró. Nora pensó que ese fue el inicio de una serie de arrepentimientos y quiso ver cómo era una vida en la que había sido disciplinada y había llegado lejos entrenando como nadadora. Despertó en un lujoso hotel. En esa vida era dama de la Orden del Imperio Británico. Ese día pronunciaría un importante discurso. Se dio cuenta que tenía una condición física impresionante y se sentía muy fuerte. En internet descubrió que su amiga Izzy se encontraba viva en Australia, pero no eran amigas en las redes. Quizá no se conocían. Dan se encontraba casado con una instructora de gimnasio. Nora, en efecto, había llegado a las Olimpiadas y ganado varias medallas, había escrito un libro, apoyaba diversas causas benéficas y tenía una charla TED con más de 1 millón de reproducciones. Recibió una llamada de una persona llamada Nadia. No sabía quién era, pero contestó. Descubrió que era la pareja de su padre. En esa vida se encontraba vivo. Eso fue un golpe muy fuerte para Nora. Habló con él después de décadas de haberlo perdido. Él era muy feliz en esa vida porque su hija era una nadadora olímpica, había encontrado al amor de su vida y Nora había vuelto a ser la misma emocionalmente desde lo de Portugal. Nora no sabía qué había sucedido en Portugal. Le preguntó si su mamá no había sido el amor de su vida. En internet descubrió que sus padres se habían separado porque él tuvo una aventura con Nadia Banco, madre de Yegor Banco, un nadador ucraniano. En esa línea del tiempo, su madre había muerto en 2011. Se sintió triste de nuevo y quiso nadar. Reflexionó que en esa vida se había dedicado a la natación para hacer feliz a su padre, sacrificando sus relaciones, amor por la música y su propia vida. Lo siguiente que descubrió era que su hermano era su representante en esa vida. Parecían llevarse bien y Nora debía dar una charla por la que él había trabajado en conseguir y de la que llevaba un porcentaje de las ganancias. Nora descubrió que en esa vida probablemente se había alejado de la música y la filosofía por enfocarse en la natación. Antes de subir al escenario, una señora le dijo a Nora que sentía mucho lo que había sucedido en Portugal. Nora dio un discurso en el que habló acerca de la filosofía comparando la vida con un árbol y cómo a este le crecían en muchas direcciones sus ramas, representando varias vidas, pero que la mayoría se pudría, salvo una, que era la que vivían, pero que probablemente sería igual a las otras y que uno realmente está podrido. Habló del éxito y cómo puede ser una idea falsa impuesta desde fuera, como una medalla olímpica, el marido ideal o un buen salario. Sin importar qué vida se elija, uno siempre iba a estar podrido por todas esas cosas que no podemos ser. Agregó que quería decirle al público que fueran buenas personas. Se dirigió a su hermano, diciéndole que lo quería, le agradecía y dijo que había sido muy agradable estar ahí. Y entonces regresó a la biblioteca de la medianoche. Se encontraba en un nuevo lugar. Al parecer, había un error en el sistema, ya que la señora Elm estaba actuando de una manera extraña. Las luces de la biblioteca parpadeaban de una manera alocada. La línea de transferencia estaba fallando. Probablemente Nora estaba muriendo y eso indicaba el final de las posibilidades. Nora recordó lo bien que se había sentido nadando en la piscina y sintió un vuelco en su estómago y la idea de la muerte la perturbó. Las luces dejaron de parpadear y volvieron a brillar con fuerza. Nora quería una vida en la que su madre viviera más, pero la señora Elm le explicó que no existía una vida en la que hubiera hecho algo para alargar la vida de su madre. Nora entonces pensó en quizá elegir una vida en la que tuviera propósito, y la bibliotecaria le recordó que de pequeña le interesaba mucho el Ártico, y la señora Elm le había propuesto ser glacióloga. Nora no estaba segura, pero al menos esa vida sería diferente y aceptó. Despertó en un camarote del barco. Sabía que era un barco porque se mecía de un lado a otro. Sentía que su condición física estaba lejos de la de una nadadora olímpica y sus manos olían a tabaco. Junto a ella se encontraba la que pensaba que era su compañera de cuarto. El lugar era muy frío, de ese que quemaba. Se dieron los buenos días y la mujer, con un acento escandinavo, le preguntó por sus motivos de estar ahí. ¿Por qué había elegido alejarse de la civilización? Vio en una identificación plastificada que su compañera se llamaba Ingrid
Skirvik. Nora explicó que quería entender los glaciares y por qué se derretían. Ingrid la miró con cejas enarcadas. Probablemente no sonaba como una experta en glaciares. Nora le regresó la pregunta y ella confesó que desde que Per había muerto no soportaba la vida en Oslo. Quería alejarse de sus recuerdos en aquel lugar. Pero era difícil porque los sitios son sitios, los recuerdos son recuerdos y la vida es la vida. Nora salió del camarote y entró a un comedor con un grupo de científicos. Ahí conoció a Hugo. Se presentó y eso la salvó de preguntarle su nombre. Se encontraba con unas vistas espectaculares de glaciares con distintos tipos de blancos. Él le confesó que había leído su artículo de glaciares pulsares. Era una conversación tentadora, pero peligrosa, y Nora le seguía la corriente. Hugo le preguntó ¿cuánto tiempo ya? Reía y la miró de una manera inquisitiva. Nora le siguió la corriente de la conversación y él preguntó qué le tocaba avistar. Ella no tenía idea de a qué se refería, pero su mirada le daba mala espina y estaba llena de curiosidad por saber a qué se refería. A Nora le gustó el desafío de estar en el Ártico con paisajes de Oslo que solo había visto en revistas. Nora se encontraba sobre una gran roca cubierta de nieve, al lado de una embarcación, y no era el barco en el que había desayunado el Lance. Se encontraba en un avistamiento de osos polares. Tenía una bengala por si encontraba alguno. Eso lo asustaría y avisaría a los demás. Y si no se asustaba, contaba con un fusil para matarlo antes de que la matara a ella. El veterano del grupo Peter le dio indicaciones de su trabajo. Volvería por ella en 5 horas, aunque Nora esperaba que eso fuera broma. Estando sola en aquel alistamiento, se preguntó por qué no había regresado a la biblioteca de la medianoche. Era una situación jodida y probablemente en otra vida estaría en otros lugares disfrutando del sexo con un chico después de una tercera cita, en una playa de México o contemplando con calma un templo cercano a Kioto. Pero en este lugar sentía algo inédito. Ese paisaje glacial le recordó que antes que nada era un ser que habitaba un planeta, uno entre 9 millones de especies de seres vivos. Recordó una frase de Thoreau en Walden: quien avance confiado en la dirección de sus sueños y acometa la vida tal como la ha imaginado, recibirá a cambio una gratificación que no le otorgará el tiempo ordinario. Y agrega otra frase: no he encontrado un compañero que me acompañe mejor que la soledad. Pero, en medio de la naturaleza, la soledad cobra un carácter distinto y se convierte en una suerte de conexión. Recordó la conversación que había mantenido con Ash, un chico alto y guapo que siempre buscaba libros de partitura para su guitarra. Él trabajaba en el hospital, y cuando a su madre le detectaron cáncer de ovarios y la acompañaba a las consultas del hospital, habló más con él. Hablaron de las redes sociales y que todo el mundo se odia hoy en día porque estamos sobrecargados de amigos. Un investigador llamado Roger Dunbar había descubierto que los seres humanos estábamos programados para entablar relación con no más de 150 personas, el promedio de las comunidades de cazadores-recolectores. Después de esos pensamientos volvió a la realidad en el Ártico, y a unos pocos metros entre la roca en la que se encontraba y la isla de los osos, un escollo sobresalía del agua y algo asomaba entre la espuma del mar. Nora temblaba y se estaba preparando para disparar la bengala, pero pronto vio que no era un oso polar, era una morsa. Se elevó sobre el hielo y se dirigió arrastrándose hacia ella, y se detuvo al mirarla. Nora tenía miedo y sabía que las morsas podían ser muy crueles y que nunca estaban solas mucho tiempo. La morsa se quedó donde estaba y poco a poco fue desvaneciéndose tras un velo de niebla. El silencio era absoluto. Oyó otro chapoteo, pero en esa ocasión venía de otro lugar. Otro animal de gran tamaño se acercaba hacia ella. Un oso polar se acercaba hacia ella en 4 patas. Ella no podía hacer nada porque el pánico le había paralizado la mente, pero el instinto de conservación hizo su trabajo y Nora levantó al aire la pistola de señales y apretó el gatillo. El oso se dirigía hacia ella y Nora se percató que no quería morir. A las puertas de la muerte, la vida parecía más atractiva y no había manera de regresar a la biblioteca en la medianoche. Tenía que sentirse decepcionada, no asustada. Nora cerró los ojos deseando transportarse a la biblioteca, pero cuando los abrió, otra vez el oso estaba zambulléndose de cabeza en el agua. Oyó a los humanos llamándola por su nombre desde el otro lado de la niebla. Nora estaba en shock, no por haber estado a las puertas de la muerte, sino con su deseo de vivir. Cuando te quedas demasiado tiempo en un mismo lugar, olvidas lo gigantesco que es el planeta. Aquella era una vida intensa. Quizás su vida a raíz era un poco sosa y ese era el problema. Imaginó que su destino era la decepción y la mediocridad. Tenía la sensación que descendía de un largo linaje de arrepentimientos y esperanzas frustradas. Su abuelo, Lorenzo Cohn, había dejado su pueblo en Italia para mudarse a Londres. Él imaginaba una vida maravillosa de glamour y había terminado trabajando para una compañía de ladrillos en Bedford. Ahí conoció a su abuela, Patricia Brown, una mujer que había dejado atrás sus sueños de ser una famosa actriz.
De esa unión nació su madre, Donna, quien vio a sus padres discutir casi sin descanso y pensaba que el matrimonio era algo infeliz, y sufrió una especie de crisis de la que no había hablado con nadie, al menos no con Nora. En el ADN de Nora estaba escrito fracasar. En el lado de la familia del padre de Nora, Geoff, había perdido a su padre por un ataque al corazón a los 2 años, y su madre se había mudado a Inglaterra de Irlanda y empezó limpiando escuelas para percibir ingresos. El sueldo apenas le alcanzaba para llenar la despensa. Geoff había sufrido bullying, pero eventualmente creció y se había convertido en un gran jugador de rugby. Una lesión de ligamento le hizo frenar en seco su carrera. Se hizo profesor de educación física y se fue asentando un silencioso resentimiento dentro de él contra el universo. Nora pensaba que quizá tal vez así serían todas las vidas, decepciones, monotonía, heridas y rivalidades, pero con un toque de maravilla y otro de belleza. Tal vez no era la falta de logros lo que habían hecho infelices a ella y a su familia, sino la expectativa, pero a bordo de ese barco se dio cuenta que había amado a sus padres más de lo que había creído nunca. Nora regresó a tierra firme con su equipo. Fueron a cenar a un restaurante. Notó las miradas de Hugo que la hacían sentir incómoda. La estaba observando y analizando. Hugo se acercó y le empezó a hacer preguntas sobre su profesión, preguntas que debería conocer como glacióloga. Hugo se percató que había algo extraño en ella y le dijo que ellos eran iguales. Él sabía que ella no era la misma persona con la que había estado platicando un día antes y que había estado improvisando en esa vida. Él había estado experimentando en diferentes vidas también. Llevaba 5 días en esa. Hugo le dijo que si quería saber más, la vería en 5 minutos en la cocina. Nora estaba intrigada. Hugo brincaba a diferentes vidas a través de un videoclub. Él se andaba por las diferentes vidas a través de viejas cintas VHS. A él lo acompañaba alguien como la señora Elm, su tío que había muerto hace años, Philip. Esas personas eran interpretaciones. Hugo le explicó que había conocido a varias personas como ellos, saltadores. Iban brincando de vida en vida mientras se encontraban inconscientes entre la vida y la muerte, y llegan a algún lugar, que puede ser una biblioteca, un videoclub, un casino, una galería de arte, un restaurante y más. Hugo, en su vida raíz, tenía un grado en biología, y en muchas de sus distintas vidas estaba muy relacionado con la ciencia. Había ganado el Nobel de la Paz en una vida, en otro era biólogo marino, y en otra trabajaba en la Gran Barrera del Coral. Su punto débil siempre era la física, y al principio no tenía idea de cómo averiguar qué le ocurría, y en una de sus vidas conoció a una mujer que estaba pasando por lo mismo que ellos, y que en su vida raíz había sido física cuántica, la profesora Dominique Bisset. Ella le explicó la interpretación de los mundos múltiples que hace la física cuántica. Erwin Schrödinger decía que en física cuántica todas las alternativas posibles ocurren simultáneamente. La hipótesis de los puntos múltiples da a entender que existe un número infinito de universos que son a la vez paralelos y divergentes, y a cada instante de nuestras vidas entramos a un universo nuevo. Hugo llevaba 5 días en esa vida. Quizá era la indicada, y también la de Nora, ya que ni siquiera el susto con el oso la había regresado a la biblioteca de la medianoche. Había varias personas viviendo esa misma situación. Hugo había conocido una docena o algo así, y la mayoría se encontraba entre los 30 y tantos y 50 y tantos. Había conocido una de 29, pero todos compartían el deseo de vivir la vida de manera diferente. Algunos opinaban que estarían mejor muertos, pero a la vez deseaban revivir una versión distinta de sus vidas. Los arrepentimientos producían algo en sus mentes, un acontecimiento neuroquímico por el cual ese confuso anhelo de vida y muerte bastaba para enviarlos a ese estado transitorio. Nora preguntó por qué solo veían una persona. Hugo mencionó que si fuera creyente, creería que es Dios, pero como probablemente no lo podemos ver y ni siquiera comprender, él o ella, el pronombre que Dios tenga, toma el aspecto de una persona que les ha hecho bien en algún momento. Y todo lo que veía el cerebro a su alrededor era una simplificación. Como ser humano, puedes entender el mundo en 3 dimensiones y eso lo simplificaba. La biblioteca de la medianoche era eso, una simplificación, una manera para Nora de entenderlo. Y la bibliotecaria era una especie de metáfora mental. Tanto Hugo como Nora podían desaparecer en cualquier momento. Nora le preguntó si había visto que eso sucediera antes. Hugo le dijo que sí, y que si llegara a suceder y Nora regresara a la biblioteca, solo los saltadores se darían cuenta. Ella se quedaría en blanco y preguntaría de qué estaban hablando. El cerebro rellenaría los huecos y crearía una historia sobre lo que acababa de ocurrir. Hugo le explicó que había vivido casi 300 vidas. Le gustaba ser saltador, era curioso y se resignaba a ser como es para siempre. Él vivía feliz en ese limbo y estaba consciente que podía morir y eventualmente no poder regresar al videoclub. Hugo le dijo a Nora que si se percataba de que tenía delante posibilidades infinitas. Hugo también le confesó que en otra vida ellos se conocen desde hace años y están casados, y que la única razón por la que seguían esa vida era por ella. Nora se acercó y lo besó.
Tuvieron relaciones y fue decepcionante. Nora concluyó que Hugo era una persona extraña. Para haber intimado de ese modo y haber sido capaz de mantener una conversación tan profunda, se mostraba muy desapegado del momento. Si alguien vivía muchas vidas, como le ocurría a él, quizá la única persona con la que se podía mantener algún tipo de relación íntima era uno mismo. Durante el sexo, Nora sintió como si ella ni siquiera estuviera allí, y de repente dejó de estarlo. Nora cuestionó a la bibliotecaria acerca de su identidad. Ella dijo que era la señora Elm, la bibliotecaria, pero Nora señaló que ella era un producto de algún tipo de interacción extraña entre su mente y el multiverso. Nora agregó que estuvo a punto de morir y la señora Elm le dijo que si muere en alguna de esas vidas, no hay manera de regresar a la biblioteca. A Nora le pareció muy injusto, y la señora Elm agregó que la biblioteca tiene reglas estrictas y que ella debe ser quien paga las consecuencias. Nora dijo que eso le parecía una cagada. La señora Elm sonrió y le pareció interesante cómo había cambiado su actitud hacia la muerte. Nora dijo que aún seguía creyendo que su vida real no merecía ser vivida. La bibliotecaria le dijo que no pensaba que creyera eso realmente. El libro de los arrepentimientos era más ligero. La señora Elm le dijo que tenía que decidirse por una vida, y Nora respondió que conoció a una persona que llevaba tiempo haciendo eso sin decidirse. La señora Elm contestó que quizá Hugo tenía privilegios a los que ella no tenía derecho. Agregó que si el tiempo avanzaba en la biblioteca es porque ha ocurrido algo decisivo y eso arrasaría con la biblioteca y con ellas. Nora recordó momentos en los que había sentido felicidad y pensó en los conciertos felices de pop tocando cielos hermosos junto a su hermano, Ravi y Dina. Así, eligió su siguiente libro. Nora sudaba y un asistente le secaba la cara con una toalla. Al lado de ella se encontraba Ravi, con el pelo teñido de rubio platino y llevaba unas baquetas en las manos. Nora preguntó por Joe y Ravi le contestó que probablemente estaba lidiando con la prensa extranjera. En el bajo eléctrico había un tipo grande y musculoso, con la cabeza afeitada y cubierto de tatuajes. Se encontraban en un gran escenario, y el compañero de bajo le dijo que estaban en Sao Paulo. Nora sugirió tocar la canción de Cielos Hermosos para el público, pero Ravi dijo que la habían tocado hacía apenas 10 minutos. Otro miembro del grupo dijo que oído, pero Nora nunca había oído hablar de ella en su vida. Pensó en Ash y en el libro de partituras de guitarra de Simon y Garfunkel. Iban a cantar Puente sobre aguas turbulentas. Nora salió al escenario y no veía nada por los focos que apuntaban hacia ella. Pensó que los seres humanos, cuando se reúnen en grupos suficientemente grandes y actúan al unísono, se convierten en otra cosa. Se dio cuenta, en ese momento, de que era capaz de hacer mucho más de lo que jamás había creído. Agradeció a Sao Paulo y se dirigió a ellos diciéndoles que la siguiente canción era muy importante para ella. La respuesta del público fue fenomenal y ella se sentía como una Cleopatra. Decidió cantar con los ojos cerrados y se sintió viva. Se preguntaba por qué le había dado tanto miedo cantar ante una multitud. La sensación era maravillosa. Nora decidió terminar el concierto con esa canción. Después del concierto revisó el teléfono y vio mensajes de Izzy. Seguían siendo amigas en esa vida. Nora revisó su Instagram y en esa vida tenía 11.3 millones de seguidores. En el camión en el que viajaban iba una mujer, Joanna. Se sentó a su lado y por su aspecto que resumaba importancia y con una apariencia de tener alrededor de 50 años, podría ser su representante o alguien que trabajaba para la compañía discográfica. Le explicó dónde serían los próximos conciertos que darían y el programa con la prensa. Nora se preguntaba dónde estaba su hermano, pero suponía que eso era algo que debería saber y sería raro que lo preguntara a alguien. Sonó su teléfono y apareció en la pantalla el nombre de Ryan. Joanna lo vio, se le dibujó una sonrisa en el rostro y le dijo que más vale que contestara. Era Ryan Bailey, la estrella de cine de sus fantasías. Se encontraba en México filmando Saloon 2 en una mansión. Hablaron de su relación y Ryan le dijo que había hecho bien en decir en el programa de Jimmy Fallon que lo suyo había tomado su curso. Él estaba viendo una terapeuta muy buena. La extrañaba y le dijo que la había pasado muy bien junto a ella, pero la vida era mucho más que un sexo maravilloso. Agregó que ella había hecho bien en ponerle fin. Sus vidas eran muy intensas, pero quizá se volverían a cruzar. Colgó la llamada y llegaron a un hotel con aspecto majestuoso. Al bajar, había fans esperando por autógrafos y tomarse fotos con ella. Uno de ellos incluso le compartió que se tatuaría lo que le firmara en el hombro y que Cielos Hermosos le había salvado la vida. Esa era precisamente la vida que Nora quería vivir, y quizá ya no regresaría a la biblioteca de la medianoche. Dentro del restaurante del hotel, conoció a Marcelo, un periodista que le haría una entrevista para un podcast. Subieron a la habitación lujosa de Nora a grabarla. Joana le dijo que su podcast era el más famoso de Brasil y que Brasil tenía una población enorme, por lo que valía mucho la pena hacer la entrevista.
Empezó haciendo preguntas sobre su música y salió a relucir que Nora había pedido una orden de alejamiento contra su expareja Dan por tratar de colarse a su casa. En otra vida, se había aburrido de su relación y buscado un amante. En esta, no era capaz de soportar su éxito. Continuaron hablando y Marcelo mencionó que había vivido mucho drama: acosadores, un representante traidor, falsas peleas, juicios, problemas con derechos, la ruptura con Ryan Bailey, la recepción de su último disco, rehabilitación, un incidente en Toronto, su desmayo por agotamiento en París, tragedias personales y más. Le preguntó si alguna vez se hubiera imaginado si su vida hubiera tomado otro camino. Ella respondió con ejemplos de otras vidas que había vivido, como ser glacióloga o campeona olímpica. Añadió que en todas las vidas hay cierto grado de cosas buenas y cierto grado de cosas malas, y que la tristeza es intrínseca de la felicidad, es uno de sus hilos. No existe ninguna vida en la que podamos sentirnos felices para siempre. Imaginar lo contrario solo consigue hacernos más infelices de la vida que nos ha tocado vivir. Marcelo continuó preguntando cómo iba la gira. Ella respondió que bien, pero que extrañaba su casa. Marcelo le preguntó cuál en específico: ¿Londres, Los Ángeles o Amalfi? Ella mencionó que quizá la de Londres, a lo cual el entrevistador respondió que podía ser difícil, ya que podía ser la que había compartido con su hermano Joe, y salió a la luz que él había fallecido hace 2 años por una sobredosis. Nora se impactó y salió desorientada de la suite. Bajó al bar y buscó a Ravi para reclamarle que había dicho que Joe estaba atendiendo a la prensa extranjera. Él se refería con Joe a Joanna. Nora sintió una suma tristeza en el abdomen y todo desapareció. Nora regresó a la biblioteca y dijo que quería parar porque era muy doloroso. Su hermano estaba muerto y la señora Elm le mencionó que en otras vidas ella estaba muerta y le preguntó si creía que eso le dolería a su hermano. Ella dijo que probablemente no, porque se encontraba muy enojado con ella por sentirse que por su culpa no se había realizado como cantante. Nora ya no quería más vidas y un terremoto llegó a la biblioteca. Las luces parpadeaban de nuevo. La señora Elm le dijo que todo eso era por ella y que la biblioteca corría peligro. Le pidió que recordara el oso polar y sus ganas de vivir. El temblor menguó. La señora Elm le recordó que de niña, cuando jugaban ajedrez, siempre empezaba perdiendo las mejores piezas, las reinas o las torres, y la señora Elm se las comía antes de que se diera cuenta y ella daba la partida por perdida, por quedarse solo con los peones y uno o dos caballos. Añadió que en el ajedrez la partida termina hasta que termina, aunque tú solo tengas un peón y tu contrincante a un rey. El peón puede ser la pieza más mágica de todas. Lo que tienes que hacer es no dejar de avanzar nunca. Lo más ordinario a nuestros ojos puede terminar siendo lo que nos lleve a la victoria. La señora Elm le preguntó del día del río y si lo recordaba. Había sido una época difícil en la que su padre se enfadaba con ella a todas horas. Su madre tenía depresión y su hermano se encontraba estudiando Bellas Artes en la universidad. Había ido de visita a Bedford junto a su amigo Ravi. Hicieron una fiesta a las orillas del río con música, cerveza, marihuana y chicas enamoradas de Joe. Nora estaba invitada, bebió demasiado y hablando con Ravi, este le preguntó si podría cruzar nadando el río. Alguien la retó y Nora tomó la estúpida decisión de mostrar que era capaz de hacerlo. Joe, drogado y muy borracho, se dio cuenta muy tarde que su hermana Nora ya surcaba las aguas. Al recordar eso, el pasillo perpendicular de la biblioteca se cubrió de agua que corría. Las estanterías de alrededor no se movieron, pero de los azulejos que pisaba brotó hierba y el techo se convirtió en cielo. A diferencia de cuando saltaba a sus vías alternativas, en esta, la señora Elm y los libros no desaparecieron. Estaban ambas a medio camino de la biblioteca y el recuerdo. Nora observó a alguien que aparecía a mitad del pasillo río, su yo más joven. El agua era fría y la corriente fuerte. Así se había sentido la mayor parte de su vida, atrapada en medio, peleando, debatiéndose, tratando de sobrevivir sin saber qué camino tomar, con qué camino comprometerse sin arrepentirse después. La señora Elm había escuchado los pensamientos de Nora y le dijo que se había comprometido y que había sobrevivido. Cruzó el río contra todo pronóstico, había encontrado algo en su interior. La biblioteca regresaba a la normalidad y Joe y compañía se desvanecían en el aire. Se dio cuenta que eso lo había hecho por quedar bien, así como todas las vidas que había elegido en la biblioteca. Esos eran sueños de otras personas. La vida del pop, de Dan, la vida en Australia, de Easy, el sueño de natación, de su padre, ser glacióloga, había sido algo que la señora Elm la había animado y la banda, el sueño de Joe. Quizá había otra vida que verdaderamente valiese la pena ser vivida. La partida no había terminado. Los jugadores no deben rendirse si le quedan aún piezas sobre el tablero. La señora Elm le dijo que mirara el ajedrez, y ahora que habían vuelto a colocar todo en su sitio, estaba ordenado y seguro. Era hermoso, pero aburrido. Estaba muerto. Pero en el instante en que mueves una pieza, todo cambia. Las cosas empiezan a volverse caóticas, y el caos crece con cada movimiento que haces. Hay más jugadas posibles sobre un tablero de ajedrez que átomos en el universo.
Y no hay una manera correcta de jugar, sino muchas. En el ajedrez, como en la vida, la posibilidad está en la base de todo. Cada esperanza, cada sueño, cada arrepentimiento, cada momento vivido. Nora eligió entonces algo sencillo, una vida tranquila en la que trabajara con animales. En esa vida, trabajaba en el refugio de perros. Se dio cuenta, por cómo le hablaba a la gente, que era una persona buena. En el refugio también trabajaba un chico llamado Dylan, con mirada amable y triste y con una melena de surfero y dorada como el pelo de un retriever. Se sentó junto a ella y descubrió cuando la abrazó que era su novio. Reservaron en un restaurante mexicano para esa noche y Nora también descubrió que se irían a vivir juntos. Salió al tema que podían ver la película El Salón de la Última Oportunidad. Nora se preguntó si le creería si le dijera que en otra vida ella era una estrella de rock y exnovia del protagonista de esa película, Ryan Bailey. Nora entendió lo que la Nora de esa vida veía en el chico. Había algo puro en él, como lo hay en un perro. Camino al restaurante, se dio cuenta que habían cerrado la tienda Teoría de Cuerdas. Nora le preguntó a Dylan si creía en universos paralelos. Dylan dijo que sí y ella preguntó si le gustaría vivir una vida en la que se marchara de Bedford. Él dijo que no. ¿Por qué querría vivir en otra vida cuando en esa había perros? En algún momento estudió fuera y no duró mucho porque extrañaba a sus perros, además de que su padre se había quedado sin trabajo. Esa vida era buena, tenía amigos y a sus perros. En el restaurante se encontró Ash con ropa deportiva. Lo saludó y él le devolvió la sonrisa algo confuso. Dylan le preguntó quién era y ella solo mencionó que no era nadie, solo alguien que había conocido en otra vida. Entraron al restaurante y recordó que había ido ahí con Dan en otras vidas. Le había hablado de su sueño de hacer un pub y había sido grosero con un camarero. Nunca te fíes de alguien que no trate bien a un camarero mal pagado, pensó Nora. Con Dylan platicó de perros y la escuela. Él le dijo que recordaba verla jugar ajedrez con la señora Elm y agregó que la había visto recientemente caminar con una mujer vestida de enfermera, delicada, muy mayor. Nora había pensado que la señora Elm había muerto años atrás. Después del restaurante fueron a la casa de Dylan. A Nora le gustaban los perros, pero ese lugar era demasiado. Se dio cuenta que no estaba enamorada de esa vida y que Dylan merecía a la Nora que se había enamorado de él. En esa vida toleraba bien el alcohol, se sirvió más vino y leyó la historia de la etiqueta. Los dueños habían soñado con tener su propio viñedo algún día y lo habían logrado. Su vida era muy buena, como una copa de Zinfandel. Nora acarició a uno de sus perros y dejó atrás esa vida con Dylan. Nora le pidió a la señora Elm una vida similar a la historia de la pareja que había leído en la etiqueta del vino. En esa otra vida se apellidaba Martínez y se encontraba casada con un mexicano estadounidense de 40 y tantos años llamado Eduardo. Lo había conocido durante el año sabático que siempre lamentó no haberse tomado tras terminar la universidad en su vida raíz. Tenía un pequeño viñedo en California y un hijo llamado Alejandro que estudiaba en un internado cercano de la bahía de Monterey. Muchas de sus ganancias venían de turistas que seguían la ruta del vino. Llegaban autobuses cargados de gente a intervalos de 1 hora y les explicaban más acerca del vino. Nora sentía que vivía la vida de la etiqueta del vino de la otra vida. Después de recibir al último grupo de turistas, se sentó con Eduardo a tomar vino. Ella le preguntó si eran felices, cosa que él confirmó. Se fue a dormir y le dio un beso en la coronilla a Nora. Ella quería seguir y pensó que no había nada de malo en esa vida, pero crecía en su interior un anhelo por otras cosas, otras existencias, otras posibilidades. Pensó que quizá se parecía mucho más a Hugo de lo que había querido reconocer. Se apuró en beber el vino y desapareció. Nora había entendido una cosa: no había que disfrutar de todos los aspectos de cada una de las vidas para seguir teniendo opción de experimentarlas. Solo había que tener presente en todo momento que en algún lugar había una vida que podía disfrutarse. De igual manera, disfrutar de una vida no te obligaba a quedarte en ella. La idea era quedarse con una vida para siempre si no era capaz de imaginar otra mejor. Y aún así, paradójicamente, cuantas más vidas probaba, más fácil era imaginar una vida mejor, pues la imaginación se ensanchaba con cada salto. Empezó a experimentar en diferentes vidas en las que había sido estrella de rock, medallista olímpica, profesora de música, maestra de primaria o profesora en la universidad, directora de una empresa, auxiliar de clínica, cocinera, glacióloga, climatóloga, acróbata, plantadora de árboles, consultora, peluquera, paseadora de perros, oficinista, desarrolladora de software, recepcionista, limpiadora en un hotel, política, abogada, cleptómana, directora de una ONG para la protección de los océanos, dependiente de una tienda, de nuevo, mesera, supervisora de una línea de montaje, sopladora de vino y mil cosas más. Nora había olvidado quién era y en un encuentro que tuvo con Hugo le dijo que eso no estaba funcionando. Ya no se divertía y ella no era como él. Necesitaba un lugar en el cual quedarse. Él dijo que lo divertido era saltar, a lo que ella respondió que tal vez lo divertido era aterrizar. En ese momento el francés regresó a su videoclub Purgatorio y ella también se desvaneció. Nora se encontraba en la oscuridad con la señora Elm. Ella preguntó que si eso no era buena señal, lo que confirmó la señora Elm.
Nora agregó que ya ha sido todo y que siempre termina ahí y siempre termina frustrándose. Nora se sentía desagradecida. La señora Elm le dijo que no se terminan las vidas, pero que cada que elegía un libro no podía volver a él, pero aún así seguía teniendo muchas posibilidades. Nora mencionó que no entendía la vida, y la señora Elm le dijo que no debía entenderla, sino vivirla, y se estaba olvidando de su vida raíz, de lo que funcionaba y de lo que no. Estaba olvidando lo que quería cambiar o de lo que se arrepentía. La señora Elm le recordó que decía que ella era solo una percepción, y le preguntó que por qué la percibía, por qué la veía a ella. Nora pensó que quizá porque era una persona en la que confiaba, una persona buena y cariñosa. La señora Elm le mencionó que esas eran fuerzas poderosas y que quizá estaba buscando en los lugares equivocados. La invitó a pensar en los momentos de su vida raíz cuando había sentido bondad, amabilidad y cariño. Nora recordó la noche que Ash se había tomado el tiempo para recoger y enterrar a su gato muerto, porque ella no dejaba de gimotear y llorar de la pena. Él solo había recibido un vaso de agua a cambio. Nora pensó que quizá no había valorado en aquel momento ese gesto. Recordó que él intentó invitarle un café en algún momento, pero ella se encontraba con Dan. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera cortado y le hubiera dicho que sí a ese café? Quería descubrir qué sucedía en esa vida. En esa vida se encontraba junto a Ash. Nora despertó en su cama y salió de la habitación. Quería buscar en su teléfono más acerca de esa vida. Al salir de la habitación, vio a una pequeña niña. Era su pequeña hija y había tenido pesadillas. Había soñado con osos. Nora le pidió que fuera a su habitación, pero su hija quería que alguien la tomara de la mano. La forma en que la niña veía a Nora la hacía sentir extraña. Nunca nadie la había mirado así. Notó una oleada de amor irracional y supo que tenía que salir de ahí, pero la biblioteca no acudía por ella. La pequeña le preguntó qué pasaba cuando morías, y Nora dijo que nadie sabía realmente. Eso no le convencía a su hija. Nora agregó que quizás surgen nuevas posibilidades antes de morir, tener cosas que no habías tenido antes. También le dijo que no se debería preocupar por eso porque tendría muchas aventuras que contar que la harían feliz. Nora le dijo que cuando se preocupa por cosas que no conocen, como el futuro, es bueno acordarse de cosas que sí saben. Su hija no entendía. Nora agregó que era como un juego y que le gustaría jugar a uno. Iban a jugar a hacer preguntas a una respuesta que las dos ya sabían. Así fue como Nora descubrió que su hija se llamaba Molly, que Ash, si era su pareja, vivían en Cambridge y daba clases en la Universidad de Cambridge. Y otra información como que estaba escribiendo un libro y se llevaba bien en esa vida con su hermano Joe. Nora se durmió y la levantó un labrador, Platón. De igual forma, entró en la habitación Ash. Ash se percató que había dormido ahí. Él se encargaría de llevar a Molly a la escuela, saldría a correr y de ahí a trabajar al hospital. Nora consultó su correo y descubrió que se había tomado un año sabático para escribir un libro sobre su filósofo favorito, Henry David Thoreau. Parecía una buena vida en la que era bastante culta, tenía un buen marido, una hija y una casa bonita. Se miró al espejo y pensó que le habría gustado ser amiga de quien veía ahí. No era una medallista olímpica ni una estrella de rock o una acróbata de Cirque du Soleil, sino alguien que parecía contenta con su vida, una adulta que tenía una idea de quién era y qué estaba haciendo con su vida. Quizá era la vida que no la devolvería a la biblioteca de la medianoche. Por desconocer información de esa vida, Nora actuaba en ocasiones de manera extraña. En alguna ocasión, le estrelló la puerta en las narices a un vecino que les iba a devolver una manguera, pero en general iba bien. En la televisión, vi una entrevista de Ryan Bailey en la que hablaba que se había embarcado en una búsqueda espiritual de un vínculo profundo con el universo. También recibió fotografías de ballenas jorobadas de Izzy por WhatsApp y Nora le contestó contándole que había leído una noticia de un accidente de tráfico en Australia y le pidió que tuviera cuidado. No sabía de Dan y realmente no le importaba. Ella estaba agradecida con esa vida junto a Ash. Tener una hija era agotador, pero Nora anhelaba la llegada de su hija porque la convivencia añadía un poco de emoción a una existencia exenta de roces. No había estrés relacional, ni profesional, ni económico. Una noche le preguntó a Ash si le ocurría algo. Él le contestó que ella se había olvidado acerca de su aniversario, le había dicho que no ha visto películas que él estaba seguro que había visto y en general actuaba raro. Estaba preocupado. Nora estaba muy feliz, solo en algunas ocasiones se ponía triste, pero lejos de lo que había sentido en su vida raíz. Se preocupaba de que en algún momento no despertara en ese mismo lugar. Una noche, después de tener relaciones con Ash, le preguntó si creía en la teoría de los universos paralelos. A él le encantaban esos temas. Ella dijo que había vivido otras vidas y que en otra vida él le había ayudado a enterrar a su gato muerto. Él le dijo que lo hacía sentir como una persona normal. Durante unas vacaciones visitaron a su hermano Joe y a su pareja Iwan en Londres. Comieron y la pasaron muy bien. Nora notó en uno de los vinos en casa de su hermano que había una etiqueta de un Syrah californiano de viñedos Buena Vista. Vio dos firmas, Alicia y Eduardo Martínez. Le dio la impresión que Eduardo
debía estar viviendo una vida feliz también en ese universo junto a Alicia. En la reunión, Nora le preguntó a su hermano que si se había enfadado con ella por abandonar el grupo. Él dijo que ya había pasado hace mucho tiempo. Ella añadió que tenía la impresión de que siempre lo había decepcionado. Él confesó que él también tenía la impresión que la había decepcionado a ella. Aceptó que había sido un idiota y que se había portado fatal con ella. Nora llevaba años queriendo escuchar esas palabras. Poco a poco, Nora sentía que sus deslices se hacían menos frecuentes. Cada día se sentía como si fuera una nueva pieza que encajase en un gran rompecabezas. Un día que se encontraba jugando con Molly, se cayó del triciclo y se golpeó la cabeza con una piedra no muy grande. Se preocupó por ella y de súbito sintió algo inédito por dentro. Un tipo de miedo tan real como el que había sentido cara a cara con el oso polar. Miedo a sentir amor. Recordó sus vidas pasadas y los logros, pero pensó que todo eso no tenía sentido sin amor. Pensó en su vida raíz y se dio cuenta que el problema fundamental, lo que la había hecho vulnerable, era la ausencia de amor. Ella no había amado a nadie y nadie la había amado a ella. Nora estaba vacía como su vida. Era un maniquí sintiente. En ese jardín se dio cuenta del poder del amor y el poder de preocuparse por alguien y que alguien se preocupase por ti. Sus padres estaban muertos, pero tenía a Molly, a Ash y a Joe, toda una red de apoyo. Nora sentía que no se lo había ganado, que ese libro no le pertenecía. Observaba su vida desde detrás del vidrio de una ventana. En casa, cuando Ash llegó de vuelta, Nora le dijo que quería ver a una vieja amiga en Bedford. Y fue a la residencia de la tercera edad, Hojas de Roble, y se encontró con su ex vecino, el señor Banerjee. Ella quiso hablar con él, pero este no la reconocía. Nora señaló que se había equivocado. El recepcionista le preguntó si venía a ver a un pariente. Nora explicó que no, pero que venía a ver a la señora M, la bibliotecaria de su secundaria, Hazeldine, y pensó que quizá querría charlar. El recepcionista se encontraba sorprendido, y Nora pensó que quizá tenía algún dato incorrecto que le había brindado Dylan en aquella noche en el restaurante mexicano. Aunque Nora pensaba que no pudo haber hecho mucha diferencia si hubiera trabajado en un refugio de animales o no, ya que no la veía desde sus años en la escuela. La señora Elm había fallecido 3 semanas atrás. Nora llevaba en su bolsa un ajedrez de su casa en Cambridge para jugar con ella y pasar un rato. Se retiró del lugar. Saliendo de ahí, dio a la calle donde vivía en su vida raíz en un viejo apartamento. Se encontró en la calle con la dependiente de la tienda de periódicos que la había atendido el día que decidió morir, Carrie Ann. Tenía 2 hijos y le enseñó una foto de ellos a Nora. Le dijo que la admiraba en el colegio y le preguntó si había llegado a los Juegos Olímpicos. La mujer se fue y Nora se quedó contemplando la ventana de su antiguo departamento. Nora se preocupó por sí misma como si fuera otra persona. Después, se dirigió al centro de la ciudad y encontró que en la entrada de una farmacia unos policías habían detenido a un joven. Era Leo, su alumno de música en otra vida. Le dijo a los policías que ese chico era bueno. Los policías se rieron. Leo había robado productos en la farmacia y constantemente se metía en problemas. Nora recordó en su otra vida cuando empezó a darle clases. A la madre le preocupaban las andanzas de su hijo en la escuela. Los conoció en teoría de cuerdas. Habían llegado a un acuerdo para que Nora le enseñara. Nora había disfrutado mucho de darle clases. En esa vida, Doreen y Leo no habían dado con una profesora a la que le pudieran pagar una tarifa y alejar a Leo de la delincuencia. Pasó por teoría de cuerdas y vio el mismo letrero de clausurado que había leído con Dylan. Nora recordó que ella y su hermano Joe bromeaban con Bedford. Lo veían como una cárcel de la que había que escapar. Ese día había salido el sol y Nora pensó que había mirado mal su ciudad muchos años. Se acercaba a la estación donde había estacionado el carro. Vio la estatua de John Howard, reformador del sistema penitenciario británico, en la plaza St. Paul y se maravilló con lo que tenía delante. No es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. Nora regresó a Cambridge y pensó que hubiera sido bueno jugar una última partida de ajedrez con la señora Elm. Pensó también en el pobre Leo, que probablemente estaría esperando en la comisaría. Se dijo a sí misma que esa era la mejor vida y que quería quedarse en ella, pero sabía que no le quedaba mucho. Se estacionó frente a la casa y corrió al interior. Necesitaba ver a Ash y a Molly. Le dijo a su hija que la quería, también a su papá y claro a Platón. Ash le propuso ir al cine esa noche y Nora intentó aferrarse con todas sus fuerzas, pero iba a ocurrir ya, y sabía, en cada parte de ella, que no lo podía evitar. Había regresado a la biblioteca de la medianoche. Le preguntó por qué se había ido de esa vida, si ella quería seguir allí. Ella quería volver, pero la señora le dijo que no funcionaba así. Nora propuso que la llevara a una vida cercana a ello, pero le dijo que eso no funcionaba. Empezó a salir humo de la computadora de la señora Elm. Le dijo que tenía que aterrizar en otro sitio, en otra vida. El techo comenzaba a caerse a pedazos, y de una de las luces voló una chispa que aterrizó en un libro. El libro inició una llamarada.
Los libros iban a quedar destruidos y todo se vendría abajo. Nora preguntó que por qué, si estaba en la vida que quería. La señora Elm le dijo que esa vida seguía sin bastarle. El reloj de Nora empezó a caminar. La señora Elm le dijo que tenía que salir de ahí y que no necesitaba una puerta, tenía que buscar el libro indicado. Había regresado ahí porque había decidido que no quería morir, sino vivir. Eso fue lo que le indicó que debía hacer. La señora Elm le entregó una pluma estilográfica de color naranja, como la que había tenido en el colegio. La bibliotecaria le dijo que necesitaba escribir su nuevo libro. Nora necesitaba escapar de la biblioteca de la medianoche que ardía en llamas y se caía en pedazos. No quería morir y se había dado cuenta en la biblioteca que quizá no sintiera todo lo que había sentido en esas vidas en su vida raíz. Pero sabía que tenía la capacidad. Quizá perdió muchas oportunidades, pero todas esas personas que tenían éxito en sus otras vidas eran ella también. Pero no necesitaba todo eso, ella solo necesitaba potencial y quizá su vida raíz era una trinchera embarrada, pero era su trinchera embarrada hermosa. La biblioteca seguía cayendo a pedazos. Nora corría por su vida al pasillo donde estaba el único libro que no se había quemado. También tenía un verde perfecto, pero al abrirlo se encontraba en blanco. Era el libro de su vida raíz. Escribió con su pluma, Nora quería vivir, pero no pasaba nada. Intentó otras variantes como Nora decidió vivir y Nora tenía ganas de vivir y tampoco pasaba nada. A lo lejos veía la figura de la señora Elm que desaparecía. El techo se había derrumbado, enterrando montones de madera y papeles quemados. Nora recordó una gran verdad, la verdad que era principio y semilla de todo lo posible. Estoy viva. Con ello, la tierra tembló y los pocos restos que quedaban de la biblioteca de la medianoche se disolvieron en polvo. Al minuto y 27 segundos después de la medianoche, Nora Sid emergió de vuelta a la vida vomitando sobre su edredón. Viva a duras penas, asfixiada, exhausta, deshidratada, luchando, temblando, delirando, con una presión en el pecho y un agudo dolor de cabeza. Jamás se había sentido tan mal, pero esa era vida, y era lo que ella quería. Nora salió de su departamento hacia la casa del señor Banerjee y le pidió que llamara a una ambulancia. Joe entró a verla al hospital. Le llevaba una revista de National Geographic. Se disculpó por estar perdido, pero había estado pasando momentos difíciles. Le dijo que ella era todo lo que tenía y que nunca pudo competir con ella frente a papá. Además, tenía que navegar su sexualidad y la idea que tenía su papá de lo que significaba ser un hombre. Le dijo que lo del grupo no importaba. Le pidió que no hiciera de un lado la vida. Nora le agradeció por intentar saltar al río para rescatarla. Joe, confundido, entendió a lo que se refería. Le dijo que la quería, que eran jóvenes y un poco idiotas. Nora recibió un mensaje de Izzy diciéndole que quería regresar al Reino Unido en junio, que la extrañaba y que tenía muchas fotografías de ballenas jorobadas para enviarle. También entró al Facebook del Instituto Internacional de Investigaciones Polares y encontró una fotografía de la mujer con la que había compartido camarote, Ingrid, junto al director de la expedición. Habían medido el grosor del hielo con una fina broca y un enlace a un artículo que decía que el IIIP confirmaba que la última década fue la más cálida de la que se tienen registros en el Ártico. Saliendo del hospital, vio a Ash. Pensó que quizá iría a verlo correr el medio maratón de Bedford ese mismo domingo. Quizá fuese ella quien lo invitaría entonces a un café. Su hermano le platicó que estaba buscando un trabajo freelance. Dijo que quizá ingeniero y que había un estudio de grabación en Hammersmith. Ella le dijo que sí le convenía. Yo también le dijo que en el gimnasio al que iba había un tipo que se llamaba Iwan, médico. Ella le dijo que lo invitara a salir y le dijo que era Iwan Langford. Joe lo buscó en el teléfono y confirmó que sí era él. Estaba sorprendido de que supiera su apellido. Ella le compartió que era intuición de hermana y que ese era su hombre. Él le preguntó que cómo sabía que así se llamaba. Ella solo le contestó que no debía de entender la vida, sino vivirla. Se encontró con el señor Banerjee, que se veía contento de verla a salvo. Lo vio sonreír y pronunciar un gracias inaudible, como si el mero hecho de estar viva fuese algo por estar agradecido. Ella le agradeció y vio preocupación en sus ojos. Recordó lo mucho que significaba dar cuidados y recibirlos. Le resultó muy revelador descubrir que el lugar al que deseabas escapar es exactamente el mismo lugar del que escapaste. Que la cárcel no era el lugar, sino el punto de vista. El cambio más profundo no fue por ganar más dinero, ni tener más éxito, ni por ser popular, ni por vivir entre glaciares y osos polares en Svalbard. Vino dado por despertar en la misma cama, en el mismo apartamento húmedo y sucio, con su sofá desvencijado, su yuca, sus cactus diminutos y sus estanterías llenas de manuales de yoga sin abrir. Estaban el mismo teclado electrónico y los mismos libros, la misma triste ausencia de su gato y el desempleo, la misma impredecibilidad de la vida, esperándola. Pero todo era distinto. Nora
ya no sentía que debía servir a los sueños de otras personas. Solo lograría realizarse como un ser humano si orbitaba sus propios objetivos y propósitos y que respondiera ante sí misma. Todo era distinto. El libro de los arrepentimientos se había quemado con todo éxito y no era más que polvo. Nora recibió una llamada de Doreen. Leo quería seguir con las clases. Nora improvisó en el piano una canción. Pensó que podía agregarle alguna letra, convertirlo en una canción y subirlo en internet. Quizá podría escribir más canciones o hacer un máster. Mientras tocaba, vio la revista que Joe le había comprado abierta en una página en la que aparecía una imagen del volcán Krakatoa en Indonesia. Los volcanes eran símbolos de destrucción, pero también de vida. Cuando la lava se ralentiza y se enfría, termina solidificándose, y con el tiempo se resquebraja y acaba por convertirse en suelo nutricio y fértil. Nora llegó a la conclusión de que no era un agujero negro, sino un volcán. Nora visitó a la señora Elm en la residencia de la tercera edad Hojas de Roble. Jugaban ajedrez y la señora Elm le dijo que ahí no podía jugar con nadie. Le hacía mucha ilusión que fuera a verla. Nora le dijo que podía ir todos los días si quisiera. La señora Elm le pidió que la llamara Louis y se preguntó si no tenía nada más que hacer. Nora había puesto un anuncio de sus clases de piano en teoría de cuerdas y 24 horas después ya había mucha gente que había pedido informes. Se dedicaba a dar clases y echaba una mano en el refugio de personas sin hogar, pero siempre tendría un rato disponible y añadió que ella tampoco tenía con quién jugar. Fuera de la ventana vieron a Dylan con su Bull Mastiff. Se preguntó si su casero le permitiría tener un perro. La señora Elm le dijo que a veces se sentía sola, como un rey solitario en un tablero. No sabía cómo se acordaba de ella. Fuera de la escuela había decepcionado a mucha gente. No había sido una persona fácil, no había sido una buena esposa y tampoco había sido siempre una buena madre. La gente la había dejado de lado y no la culpaba. Nora le dijo que ella siempre había sido amable y cariñosa con ella y que siempre tenía las palabras justas. Agregó que no estaba sola y que se había unido un peón a su tablero. La señora Elm movió un alfil y tenía una leve sonrisa. Nora le dijo que ganaría esa partida. La señora Elm contestó que allí está la belleza del juego. Uno nunca sabe cómo va a terminar la partida. Nora sonrió, contempló las piezas que le quedaban en juego y reflexionó sobre su siguiente movimiento. Ese fue otro episodio de Crear Historias. Y acá te dejo 3 preguntas para quedarte pensando y no para responder rápido, sino para escucharte de verdad. Primera, ¿qué hubieras sigues cargando y qué historias te estás contando sobre ellos? Segunda, si pudieras probar otra versión de tu vida, ¿qué crees que realmente estás buscando en ella? ¿Éxito, amor, validación o paz? ¿O qué más? Y tercera, ¿qué parte de tu vida actual estás subestimando solo porque ya es tuya? Tal vez no necesitas otra vida. Tal vez necesitas una nueva forma de mirar la tuya. Yo soy Diego Arellano y nos escuchamos en otro episodio de Crear Historias.